vamos a ver lo que se llama momento de una fuerza. Para saber lo que es el momento de una fuerza, nosotros vamos a tener que tener en claro algunos conceptos. Vamos a suponer que tenemos este cuerpo, y acá tengo, ¿sí?, el punto O. Y vamos a suponer que si acá hay un clavito. Entonces, si yo a esto que está colgado, imaginemos que es un cuadro, le aplico una fuerza de este lado, obviamente se va a desplazar, va a girar sobre ese punto. Y dependiendo de la fuerza que yo le aplique, va a girar más rápido o apenas se va a mover. Va a depender de la fuerza que yo aplique acá. Entonces, el momento de una fuerza respecto de un punto fijo lo vamos a definir como el producto de la intensidad de esa fuerza por la menor distancia, ¿sí?, por la menor distancia entre la fuerza y el punto fijo. ¿Qué quiere decir esto? No se preocupen, imaginen acá, por ejemplo, yo tengo, acá está el punto fijo, que ese punto le vamos a llamar el punto O, y vamos a imaginar que la fuerza la estoy haciendo acá. Esa es la fuerza que yo estoy aplicando. Entonces, yo bajo proyecto la dirección y bajo acá una línea perpendicular. Bajo una perpendicular, acá hay 90 grados, ¿sí? Entonces, esto de acá va a ser la distancia que yo voy a considerar para calcular ese momento. El momento con respecto al punto O de la fuerza va a ser igual a la intensidad de la fuerza por el valor de la distancia. También se simboliza así, y se dice el torque es igual a la fuerza por la distancia. Esta es una letra griega que se llama tau. La unidad puede ser kilogramos fuerza por metro, que le decimos el kilográmetro. Puede ser newton por metro, que le decimos joule. Esas son las unidades. Se llama, por ejemplo, torque, momento de torsión. Entonces vamos a tener en cuenta que, como estamos trabajando con fuerza, el momento es una magnitud vectorial. Y esto lo tenemos que tener muy en claro, porque vamos a trabajar con una magnitud vectorial. Mide el efecto de giro alrededor de un punto, ¿sí? Es el efecto de giro alrededor de un punto, ¿sí?, que se produce cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo. Por ejemplo, tenemos por ejemplo una puerta. Cuando nosotros sabemos que la puerta, por ejemplo, se abre o se cierra. Y para ello, nosotros lo que hacemos es, sobre el picaporte, Aplicar la fuerza. Exactamente. Entonces eso produce que se abre y se fuerza. Claro. Se abre y se cierra, perdón. Otro ejemplo, con una herramienta. Acá tenemos un martillo y queremos sacar el clavo. Para sacar el clavo, nosotros con el martillo hacemos este movimiento. Pero al hacer ese movimiento, nosotros estamos aplicando la fuerza acá. La estamos aplicando sobre este extremo del martillo. Ahí aplicamos una fuerza, ¿sí? Otro, tenemos un punto de apoyo y acá tenemos, por ejemplo, un peso, para no dibujar otro. Sabemos que yo puedo ir hacia arriba o ir hacia abajo, porque es un sub y baja. Y acá, por ejemplo, sí, entonces, por ejemplo, al abrir y cerrar una puerta, hacemos una fuerza sobre la puerta alrededor de un eje de rotación, que el eje de rotación es esta línea de punto que yo puse ahí. Ese sería el eje de rotación. ¿Sí? Cuando queremos sacar el clavo con el martillo, aplicamos una fuerza sobre el martillo y este empieza a girar alrededor de un eje de rotación, que sería como si acá estuviera fijo este puntito, como si acá tuviera un puntito fijo y gira sobre eso, ¿sí? Y también en el caso del sub y baja, el peso
mayor de la roca, por ejemplo, si fuera mucho más el peso de la roca, ¿qué va a hacer? Va a provocar un giro o va a impulsar a la persona hacia el otro lado. ¿Sí? Por eso también, como estamos hablando de que se produce un giro, también se puede simbolizar así. ¿Sí? Siempre hay que reidentificar fuerza, centro, o al revés, centro y fuerza, pero tenerlo en claro a eso, que es el momento de torsión. ¿Sí? Que eso es lo que se suele llamar torque, de la fuerza, alrededor de un punto. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente, sí, esto ya es una convención que se adoptó. Si la fuerza va así, o la fuerza puede ser así. Uno sería en sentido horario y el otro sería sentido antihorario. Si va como las agujas del reloj, si va en sentido horario es negativo. Y si va en sentido antihorario es positivo. ¿Cuáles son los casos más comunes que se pueden dar para calcular el torque? ¿Sí? Ahí. Y vamos a suponer que aplico acá la fuerza. Ahí aplico la fuerza. Entonces, esta es la distancia que yo voy a tener a la fuerza. ¿Sí? Porque acá se proyecta esa fuerza. Entonces, para este caso, es la fórmula como lo vimos recién. Fuerza por la distancia. Podemos tener otro caso, por ejemplo. Pero ahora la fuerza la voy a aplicar acá. Si yo estoy haciendo fuerza acá, ¿esto gira? Si yo le aplico la fuerza ahí. Fíjense, si yo le aplico la fuerza acá, esto yo ya sé que va a girar. No. Yo ya sé que esto va a girar. Eso sí. Pero ¿y este? Si le hago fuerza ahí, ¿gira? Ese no. Puede ser que No, porque no se la... esa cosa está suelta. Se No la- tiene la. ¿Cómo La puede estarías ser? como empujando, por decir así. Claro, la No estaría sé. como empujando. Entonces, ¿hay Eso. giro Te está ahí? empujando. ¿Hay giro? No. Entonces, si no hay No, giro, porque está más empujando que sí, haciendo claro. fuerza para que Si no gire. hay giro, el torque es cero. Recuerden que el torque es el momento de torsión, ¿sí? Va a generar Sí. un giro. Ahora, yo tengo este. Y la fuerza la aplico acá. ¿Va a girar eso? No, porque sería estar empujando para abajo. Claro, y aparte la No distancia, sería nada. la distancia sería cero. Claro. Entonces, y cero por una fuerza me va a dar cero. Entonces yo sé que en este caso también el torque va a ser cero. El caso más complicado va a ser este, miren. Complicado por el hecho de que agregamos una cuenta más que en realidad lo hace la calculadora, no es que nosotros tenemos que hacer la cuenta. Yo aplico la fuerza ahí, en esa dirección. Y tengo mi distancia acá. Sería... Para este caso, yo voy a tener que considerar este ángulo de ahí. Y acá, ¿por qué le digo que es un poquito más compleja? ¿Por qué? Porque agregamos una función trigonométrica que se llama seno. ¿Sí? Y en este caso sería la fuerza por la distancia por el seno. Y este ángulo siempre es el seno del ángulo agudo. Ya vamos a ver eso. Tenemos una tuerca. ¿Sí? Y nosotros ahora vamos a suponer que hacemos una fuerza, vamos a suponer que hacemos una fuerza acá, una fuerza ahí, F1, y si no la hacemos acá, F2. ¿Sí? Perdón, vamos a ponerle F1 a los dos. Hacemos la misma fuerza. ¿Sí? Desde el centro voy a tener, por ejemplo, como total vamos a imaginar que tengo 30 centímetros. ¿Sí? Hasta acá. Y vamos a suponer que acá tengo 15 centímetros. El torque de F1. ¿Sí? Vamos a llamarle a este de acá, le vamos a llamar M, y este de acá le voy a llamar P. Con respecto a M, es distancia por fuerza, y lo voy a trabajar en metros. Yo sé que en el punto M es de, vamos a suponer que, definamos la fuerza, 30 kilogramos, fuerza. En los dos casos la misma, entonces me quedaría
0,15, porque son centímetros, ¿sí? Por 30 kilogramos fuerza, que es la fuerza que ustedes van a hacer. Entonces acá me va a dar un torque de 4,5. En el otro, F1 y en el punto P, es la misma fórmula. Y acá voy a tener 0,3 por 30 kilogramos fuerza. Estos son metros. Metros. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener 9 kilómetros. Fíjense que si yo estoy más lejos, voy a provocar un torque mayor. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si yo hago fuerza acá, no voy a aflojar Sí. la tuerca. Si quiero aflojarla ahí, voy a tener que hacer una fuerza muchísimo mayor. Y si yo quiero aflojarla y quiero hacer la menor fuerza posible, o aprovechar de mejor manera la fuerza, tengo que ir lo más lejos posible del punto de giro, para tener un mejor torque. Y está apoyado acá. Esto tiene que estar en equilibrio. Y yo acá digo, de este lado, voy a tener una fuerza de 40 newton, y acá voy a tener una fuerza de 20 newton. Y vamos a suponer que la distancia de acá hasta acá es de 2 metros. La distancia ahí es de 2 metros. ¿Sí? Y yo quiero que esto esté en equilibrio. ¿Qué quiere decir que esté en equilibrio? Que no se mueva. Pero ¿qué pasa? Tengo que saber a qué distancia tengo que poner la fuerza de 40 para que quede en equilibrio. ¿Por qué? Porque para que esté en equilibrio, vamos a llamarle a esta F2, el torque, ¿sí? Este vamos a llamar punto O, de la fuerza 2 con respecto al punto 0 tiene que ser igual al torque de la fuerza F1 con respecto al punto 0. Entonces, lo que me está diciendo es que X metros por la fuerza 2 tiene que ser igual a 2 metros por la fuerza 1. X por 40 newton tiene que ser igual a los 2 metros por los 20 newton. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que X por 40 newton es igual a 2 por 20, 40 metros por newton, joules. ¿Sí? Y este 40 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar 40 metros por newton sobre los 40 newton que estoy pasando ahora. Se simplifican los newton. 40 dividido 40, 1, y la unidad, 1 metro. Es decir que la distancia que yo tengo que tener acá, esta distancia para que esto esté en equilibrio, tiene que ser igual a 1 metro. E1, ¿sí? Vamos a llamarle a este punto A y a este punto le voy a poner B. F1 por la distancia de A hasta O tiene que ser igual a F2 por la distancia de O hasta B. Eso es torque, ¿sí? Esto, si yo paso este multiplicando para acá dividiendo y este multiplicando para allá dividiendo, me queda esta relación. La fuerza F1 sobre OB va a ser igual a la fuerza F2 sobre AO. Y hay una propiedad cuando se presentan así razones que me dice que F1 más F2 va a ser igual al segmento OB más el segmento AO. ¿Sí? Y si yo tengo en cuenta esto de acá, lo voy a poner con otro color. Esto de acá, ¿se acuerdan cuando sumábamos fuerza? Teníamos lo que se llamaba la fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, esto de acá bien podría ser la fuerza resultante. Y lo que tengo acá abajo es el largo total de la varilla. Es la distancia de A hasta B.
Entonces se establece una relación que es la siguiente. Se establece esta relación que F1 sobre el segmento OB es igual a F2 sobre el segmento AO, que va a ser igual a la fuerza resultante sobre el largo total de, en este caso, de esta varilla. ¿Sí? Esto se usa mucho en física, recuérdenlo. Si leen o quieren profundizar más sobre este tema, se llama relación de Stevin. ¿Sí? Entonces yo, sabiendo la relación de Stevin, también podría haber calculado acá el segmento AO. Ahora, teniendo en cuenta los momentos de una fuerza, ¿sí? Tenemos que ampliar lo que se llama la condición de equilibrio. Para la condición de equilibrio, básicamente lo que teníamos que recordar era que la fuerza resultante sobre un cuerpo sea cero. Yo tengo, por ejemplo, este cuerpo, y acá actúa F1. Así actúa F2. Para allá actúa F3. Para acá actúa F4. ¿Sí? Para arriba actúa F5. ¿Sí? Entonces, para que este cuerpo esté en equilibrio, F1 más F2 más F3 más F4 más F5 tiene que ser igual a 0. Yo también puedo tener en cuenta el sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Esto que yo puse ahí lo podría resumir así, con esta letra que se llama sigma, y decir que la sumatoria de I igual a 1 hasta I igual a 5, ¿sí? De las fuerzas tiene que ser igual a 0, porque hay 5 fuerzas. ¿Sí? Pero ahora, para que un cuerpo esté en equilibrio, ¿sí? No alcanza con que las sumatorias de las fuerzas, por ejemplo en X y en Y, den 0, sino también la sumatoria de todos los momentos respecto de cualquier punto también tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces ahora agregamos también tener en cuenta que la sumatoria de los momentos tiene que ser 0. Eso es para ampliar el concepto de momento. ¿Cómo se expresa esto matemáticamente hablando? Yo tengo que, por ejemplo, para que sea equilibrio, de I igual a 0 hasta I igual a N, porque no sé cuántas fuerzas puedo llegar a tener, de las fuerzas, acá en X, y acá ponemos sub I. ¿Qué quiere decir las fuerzas en X? Todas las fuerzas horizontales que puedan aplicarse sobre el cuerpo tiene que ser igual a 0, pero también todas las fuerzas de I igual a 0 a I igual a N, de las fuerzas verticales que se apliquen sobre ese cuerpo, también tiene que ser igual a 0. Y también tienen que ser igual a 0 todos los momentos que se apliquen en esa fuerza. Ampliamos el concepto de equilibrio. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. No. Entiendo. Bueno, hoy cortamos acá, dejamos este momento de ¿Me fuerza. lo puede explicar una Dale. vez más, por favor? Sí, Que lo no puedo lo terminé de entender. Bien, ¿qué es lo que no terminaste de entender? Lo último. ¿Esto de condición de equilibrio? Sí. La condición de equilibrio vos tenés que tener ahora en cuenta que un cuerpo que posee un punto fijo va a estar afectado por muchas fuerzas, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo este cuerpo acá. Y acá hay un punto fijo, ¿sí? Entonces, sobre ese cuerpo van a actúa una fuerza para allá, una fuerza así, y una fuerza acá. Después va a actuar una fuerza así, y otra fuerza acá. Para que este cuerpo esté en equilibrio no basta con que la suma de toda esta fuerza sea 0. Es decir, F1 más F2 más F3 tiene que ser igual a 0. Pero también F4 más F5 tienen que ser igual a 0. Y también todos los momentos de esas fuerzas tienen que ser igual a 0. Es decir, el momento que viste esta fuerza acá va a hacer girar este cuerpo.
ese con respecto a este que gira para allá, tiene que contrarrestar el movimiento. ¿Sí? Cuando todo el momento es cero es porque no gira. Cuando las fuerzas verticales, que estas serían las fuerzas en Y, y estas serían las fuerzas sobre el eje X, que es lo que tenemos acá. Es lo que tengo ahí. Eso quiere decir que me tiene que dar todo cero. Si todo me da cero, quiere decir que el cuerpo está en equilibrio, porque por ahí puede darme que todas estas fuerzas me den cero, pero que haya un pequeño giro en la pieza, que no se desplace ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo, pero que gire sobre su eje. Entonces, si gira sobre su eje, quiere decir que está en movimiento, entonces no está en un equilibrio. ¿Se entiende? Sí, Entonces, Sí, sí. para que esté en equilibrio no tiene que girar y no tiene que ir ni para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda, ni para la derecha. todos tienen que tener una misma fuerza. Ok. Una misma Ya fuerza, no- en realidad el resultante tiene que ser cero. Ah, Claro. bueno. Bueno, chicos, hoy vemos